Bienvenidos a este estudio bíblico. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy y estamos emocionados por estudiar juntos Primera de Corintios capítulo 11. La verdad, Sandy, yo pienso que este es uno de los capítulos en la Biblia más controversiales o tal vez más mal interpretados. Creo que bien importante que cuando nosotros recibimos la palabra, estudiemos entendiendo el contexto en el que fue escrito, estudiemos entendiendo y analizando el público y el momento de la historia, la situación cultural. Hay tantos aspectos que hay que considerar para entender y poder interpretar de la manera más correcta y saludable la palabra del Señor. Pero capítulo 11 dice instrucciones para la adoración en público. La palabra instrucción también es la palabra tradición, implica ese momento de yo pasar una instrucción a una persona, de transmitir una instrucción a una persona. Entonces, este capítulo Pablo escogió, aun cuando Pablo pudo haber dado edictos y normas y simplemente mandatos, Pablo con mucha paciencia tomó todo este capítulo para explicar, para aclarar y la verdad es que explica de una manera muy clara los puntos que él aborda acá. Y concretamente, pues, número uno, empieza abordando algunas malas interpretaciones. Número dos, empieza abordando sobre el abuso que se está haciendo de la cena del Señor, la comunión. Entonces, él aborda el propósito verdadero para que nosotros entendamos para qué tenemos que tomar la Santa Cena y la postura apropiada para hacerlo. Entonces, todo eso vamos a abordar en el capítulo 11, pero antes de sumergirnos quería hacer una ilustración para ustedes y es, no sé si ustedes son amantes a los instructivos. Yo creo que no todas las personas son amantes a los instructivos y les voy a contar algo, pero que se quede entre nosotros dos. En cuestión de instructivos, mi esposa es más paciente que yo. Yo soy un poquito más que me gusta que las cosas pasen ya y las quiero rápido, pero mi esposa es más paciente. Entonces, cómo abordamos un instructivo es muy importante. ¿Con qué oídos leemos un instructivo? Entonces, si escuchen la palabra, no me equivoqué, ¿con qué oídos leemos un instructivo? Porque si yo agarro un instructivo y ya estoy frustrado, ¡ay, no, esto va a estar muy difícil! Entonces, ya mi oído tiene ya una predisposición. O si pretendo agarrar un manual diciendo, uy, esto va a estar muy divertido, ahí también estoy equivocado porque los instructivos tampoco son para divertirnos. Un instructivo es para llevarnos paso a paso hasta poder llevarnos a la meta final, que es tener armado el mueble, tener armada la librera, o en el caso de los niños, tener armado ese Lego de 1000 piezas. Entonces, en general los instructivos, nosotros tenemos que abordarlos con un oído enseñable, con un oído paciente, con un oído que quiera aprender. Cuando nosotros tomamos un instructivo con esa actitud, entonces yo ya aprendí de mi esposa. Entonces, cuando agarro un instructivo es mejor sentarse, no hay prisa, no hay que correr, porque donde uno se salte un paso hay que repetirlo desde cero. Entonces, es mejor con paciencia, con un corazón abierto, con un oído enseñable. Y eso hace una gran diferencia. Y es así entonces como nos vamos a sumergir hoy en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Nuevamente les digo, el centro es las interpretaciones equivocadas y el mal uso o mal manejo de las personas durante ese tiempo tan importante que es la cena del Señor. Y entonces empezamos con las instrucciones de Pablo. Qué valioso es ese ejemplo del instructivo, porque siempre hay muchos caminos para hacer las cosas y cada quien puede decidir elegir el camino que quiera. Pero definitivamente el instructivo tiene la meta de mostrarnos cuál es el mejor camino para llegar al mejor resultado. Así que desde ese punto de vista vamos a mirar el instructivo de Primera de Corintios 11. ¿Qué es lo que Pablo estaba instruyendo a la iglesia en ese momento y que sigue siendo
relevante y oportuno para nosotros el día de hoy. Quiero leerles los primeros versículos. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pablo fue un hombre que no solo estuvo predicando una doctrina teórica, sino que realmente Pablo vivió como se tenía que vivir. Por eso él tiene la capacidad de poder iniciar este capítulo invitando a la gente a que lo imitaran a él. Y de repente en ese momento en donde Pablo decide ponerse con valentía frente a una audiencia, decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, esa era realmente su fortaleza. En ese momento Pablo realmente lo que estaba haciendo era con toda seguridad reconociendo que él estaba poniendo el 100% de sí mismo para vivir como Cristo. Y eso le daba a él la autoridad de poder decir, imítenme a mí. Además, me encanta porque Pablo está aceptando la misión de ser ejemplo a otros. Pablo reconocía la necesidad de la comunidad cristiana en Corintios. Había una necesidad de buenos ejemplos. Y Pablo no dudó en ponerse él mismo como ejemplo, en decir, síganme a mí, sigan mi buen ejemplo. No porque él pretendiera sentirse mejor que los demás, pero por la necesidad de ejemplos. Y creo que vivimos en un tiempo en donde también hay una urgencia de buenos ejemplos. Y qué bonito es que podamos, como Pablo, abrazar la misión y estar dispuestos a ser ejemplo. Cuando Pablo usa esa expresión, imítenme a mí, no es una afirmación arrogante la que él está haciendo o de superioridad. Lo que realmente pasaba en ese momento es que todavía no existían los libros escritos como los tenemos ahora, no estaban los evangelios que registraban la vida de Cristo. Entonces realmente la gente no podía seguir un ejemplo de algo que todavía no veían con claridad. En ese momento lo que hace Pablo es ponerse a él mismo como un Cristo presente, ¿no? Diciendo la mejor manera de ganar una audiencia en ese momento para él era ganar la confianza de las personas hacia él. Si la gente podía verlo a él como una persona confiable y de buen ejemplo, eso era lo que iba a traerlos hacia Cristo. Y creo que definitivamente, aunque nosotros hoy tenemos los libros que nos muestran los evangelios, cómo era la vida del Señor Jesús, y nosotros podríamos sí decir, vamos a seguir a Cristo porque podemos ver cómo vivía Él. Realmente es muy valioso poder tener la misma seguridad que tuvo Pablo de poder decir, imítenme a mí. Ahora, escúchenme en algo, realmente modernamente en el tiempo de ahora nos es más fácil decir, no me mires a mí, mira a Cristo, ¿verdad? Todos decimos eso, no pongas tus ojos en mí, mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo. Y es cierto, porque somos muy débiles humanamente, vamos a fallarle a las personas, pero a la misma vez es un error no exigirnos a nosotros mismos poder decir con la misma seguridad que Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo estoy haciendo todo de mí para imitar a Cristo. Entonces creo que es necesario poder usar las dos expresiones, así como siempre tenemos que poner los pies de las personas en la tierra y decir, no estés mirándome a mí, tu vista debe estar en Cristo, también debemos abrazar la capacidad de esforzarnos a nosotros mismos para exigirnos poder decir, yo me estoy esforzando en imitar a Cristo en todas las áreas de mi vida y puedo decirle a alguien, quiero ser ejemplo a tu vida, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Creo que eso es algo muy valioso. Si miramos los versículos siguientes, quiero leerles el verso 3. Dice, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es un versículo, bueno, ahí usted va a profundizar más en casa, hay varias cosas en esa escritura que hacen referencia a la palabra cabeza. Y la verdad es que en este capítulo lo que Pablo está haciendo es poniendo un fundamento muy básico y muy profundo a la misma vez de la enseñanza cristiana. Pablo está diciendo, hay claramente establecidos principios de parte de Dios para el orden, para la autoridad y para la responsabilidad. Lo que Pablo está diciendo es, hay un fundamento claro, Dios nos ha dado principios de orden, principios de autoridad y principios de responsabilidad. La palabra cabeza es una palabra muy importante en este capítulo y realmente no está puesta como una palabra de dominio.
para dominar a otras personas, no está puesta como una palabra de autoridad sin responsabilidad. Realmente está puesta como una palabra en donde yo puedo ponerme debajo de. Esa palabra cabeza significa en el original fuente, como en los ríos. La cabeza de un río es la fuente de donde emana todo el fluir. Y aquí lo que está diciendo es todos tenemos una cabeza. Y me encanta como lo describe Pablo porque dice la cabeza de Cristo es Dios. O sea, desde ahí nos está diciendo, no es solo que la mujer tiene que estar debajo de la cabeza. Pablo está mostrando toda una cadena de sumisión unos a otros, diciendo la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo allí? Simplemente estableciendo una estructura de orden que Dios estableció. Pablo está diciendo, este es el orden de autoridad que Dios quiere. Y tiene que existir, si vamos a cualquier empresa, institución, organización o comunidad que tenga un convenio, requiere una estructura para evitar el caos. Eso es todo. No se trataba de poner a la mujer en una postura de desigualdad, que es la mala interpretación que ha habido por décadas y que sigue habiendo en el tiempo de hoy. No es que la mujer era menos, porque para nada el Señor en su palabra nos pone siempre como iguales en dignidad, en derecho, en inteligencia, en capacidad, pero nos ha dado posturas y roles por organización diferentes. Para evitar el caos, toda institución requiere que haya alguien que esté siempre tomando la dirección. Y eso es lo que Dios está estableciendo. Y me parece hermoso que no perdamos de vista que Jesús se manifiesta como Dios. Él es Dios, pero también es sujeto al Padre. Pudiendo decir, lo hago como yo quiera porque yo soy Dios, Jesús dice, yo tengo una cabeza también y es mi Padre. Y Jesús decide rendir su posición, ponerse bajo la cabeza y camina en amor y en unidad. Y eso es el núcleo principal de la sumisión. No es que nos pongamos como niños regañados debajo de la autoridad, sino es la posición que Jesús nos modeló. La sumisión es un rendimiento en amor y en unidad, porque entiendo que esa sumisión va a traer unidad y va a beneficiar a la institución, en este caso la iglesia o el cuerpo de Cristo. Entonces podemos concluir que la sumisión a la cual nos está invitando la palabra es una dedicación mutua, es una cooperación mutua. No está diciendo la palabra solamente que la mujer tiene que estar bajo de. Deja en claro la Escritura que todos estamos en una u otra manera bajo una autoridad y ese entendimiento nos trae bendición a nosotros y le trae bendición al cuerpo, porque entendemos y amamos la postura de Dios, el deseo de Dios, lo que Él ha establecido, porque entendemos su voz y queremos caminar bajo ella. Y me llama la atención lo que dice Sandy, porque si todos analizamos los evangelios, todo lo que decía Jesús, Él decía, yo no les hablo mis palabras, sino las palabras que oigo de mi Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús pasó todo su ministerio llevando la atención al Padre, haciéndonos a nosotros ver al Padre, no verlo a Él. Entonces, aunque Él es Dios, Él manifestó que caminaba en sujeción al Padre. Entonces, la sujeción, aquí Pablo nos está dando 3 conceptos importantes. Número 1 es rendición, origen, creación y naturaleza. Entonces, número 1, la rendición es porque para yo estar sujeto es una rendición voluntaria, no es una rendición obligatoria, no es que tú te sujetas a mí, sino que, número 1, yo camino en sujeción a Cristo y eso me da a mí las habilidades, el equilibrio, el amor, la medida de amor que viene de Él para yo poder tener a mi esposa bajo mi cuidado, bajo mi liderazgo. Y quizás eso es el problema, que cuando nosotros oímos sujeción, sentimos que va a haber un dominio sobre nosotros, que va a haber una figura que abusa de su autoridad sobre nosotros. Y cuando tenemos ese concepto o ese prejuicio, claro, nosotros vamos a decir, no, yo no me sujeto, porque ¿quién va a querer sujetarse a un abuso de autoridad o a un dominio o a una sujeción obligatoria?
Entonces, número uno es que la rendición es una sujeción que yo decido, no me imponen, sino que yo escojo caminar en sujeción a Cristo. Luis, la verdad es que es bien, bien importante eso que estás diciendo y quisiera añadir algo, y es que el mundo también habla de sujeción, pero la ve como una imposición en donde hay injusticia de por medio. Sí. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, la sujeción es un rendimiento voluntario basado en el amor. Son dos cosas bien opuestas. Por eso es que cuando miramos el mundo moderno en el que estamos, la mayoría de ideologías y grupos de protesta que surgen socialmente en el mundo secular no están basados realmente en la justicia social. Lo que realmente está en el fondo de estos conceptos es la insujeción y la rebeldía, y es el no estar de acuerdo con el diseño original, no estar de acuerdo con que Dios estableció principios de orden, es no estar de acuerdo en la manera como Dios nos habla en su palabra y dice, esto es el corazón de Dios. Y simplemente mucho del origen de estas organizaciones e ideologías realmente van más a una protesta hacia la voluntad de Dios que realmente hacia buscar justicia social. Entonces, es que esa es la responsabilidad. La responsabilidad es que cuando yo como autoridad cumplo mi función, y me gusta afirmar esto a todos los padres de familia y los hombres cabeza de hogar. Un hombre provee, protege y conquista. Provee, protege y conquista. Y muchas veces nosotros solo con proveer decimos, ya cumplí con mi función, llego a la casa y que me atiendan. Entonces, y bueno, la verdad, proveer finanzas, proveer el vestido, el calzado, proveer el alimento es importante, pero es quizás un 10%, porque hay una provisión emocional que tenemos que dar, hay una provisión de tiempo que tenemos que dar, hay una protección que tenemos que dar y hay una conquista que tiene que seguir pasando hacia nuestra esposa. Porque de todo ese ambiente que yo ofrezca a mi esposa, entonces ella voluntariamente va a tener esa rendición, porque están siendo suplidas sus necesidades. Ahora, equivocado es cuando yo quiero que se sujete y que no diga nada, que haga todo lo que yo quiero. Ese ha sido el problema por muchos años, especialmente. Yo quiero ampliarlo, porque nosotros decimos que los latinos somos machistas, pero realmente cuando nosotros vamos a Asia, cuando vamos al Medio Oriente, yo creo que los latinos nos quedamos atrás, pero es el centro del corazón del hombre. El centro del corazón del hombre es el egoísmo. Yo quiero para mí, lo mejor para mí, y si no me piden nada, mejor. Entonces la verdad es que es eso, el patriarcado es el querer hacer lo que yo quiero, el matriarcado es querer hacer lo que yo quiero. Todo está mal porque todo se basa fuera del principio de la palabra. La palabra está presentando que la rendición es voluntaria, está presentando que la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza del hombre es Cristo, entonces la cabeza de la mujer es el hombre. Cuando ese orden es correcto, entonces se genera amor, se genera unidad, y es eso lo que se extiende a los hijos. Además que en muchos momentos tal vez cuando el hombre entiende este principio de que si él realmente está respetando la cabeza de Cristo en su vida, para la mujer va a ser más fácil aceptar la cabeza del hombre sobre ella. Sí. Pero para la mujer ha de ser difícil tratar de estar bajo una cabeza que no tiene cabeza, una cabeza que no se rinde a Cristo, ¿no? Entonces es tremenda responsabilidad la que hay sobre los hombres cuando Dios les ha dado el título de ser cabeza de la mujer, no solamente porque les surge con más prisa ser como Pablo y poder decir imítenme a mí porque yo imito al Padre, yo imito a Cristo, y entonces a la mujer le sea fácil decir veo un hombre que tiene a Cristo como su cabeza, yo deseo esa cabeza sobre mí, ¿no? Facilita el camino. Digo. Correcto, lo contrario, si yo soy un patán, yo soy un ogro, mi esposa va a querer salir corriendo y le va a decir a sus hijos, mejor ustedes ni se casen, ni tengan hijos. Entonces, por eso es que hay tantos pensamientos ahora equivocados, porque hemos decidido vivir fuera del parámetro bíblico. Y quisiera llevarles a dos pasajes muy brevemente y luego regresamos a Corintios 11, pero el primer pasaje está en Efesios 5,
porque me parece importante que entendamos algo. No es que la sujeción, como dijimos, es una rendición voluntaria, pero realmente es un trabajo en equipo. No. Y a veces no se entiende así. El hombre dijo y así se hace y punto, y no escucha. Pero miren lo que dice Efesios 5:21. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando el vínculo es honrar a Cristo, entonces hay ciertos momentos que nosotros, no es que yo imponga lo que yo pienso, sino que trabajamos en una sujeción mutua. Para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa se debe someter a su marido. Para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. Entonces aquí está el balance, mis hermanos, porque no es solo que nosotros somos los reyes y aquí mandamos, sino que Cristo dio su vida por su iglesia. O sea, a la hora de un problema, ¿estoy yo dispuesto a dar mi vida por mi esposa o soy puro cuentos? ¿Estoy dispuesto a pelear por mi familia o voy a salir corriendo la primera crisis y los voy a abandonar? Porque de eso se trata, que yo me paro en mi papel de hombre, mi papel de cabeza, mi papel de donde genera todo y ofrezco eso a mi esposa, entonces ella se va a sujetar y va a querer caminar conmigo el resto de la vida. Insisto, lo que vemos que pasa a nuestro alrededor es porque hemos decidido vivir fuera de estos parámetros. Cuando el Señor nos da estos parámetros es porque Él sabe que esto es lo que va a traer una convivencia que va a producir amor y unidad. Y eso emana para los hijos. Y esa es la voluntad de Dios para la familia. Ahora les leo 1 Corintios 11:11. Dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primer mujer provino del hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Entonces, quería leer esto porque es importante que nosotros podemos decirnos que los hombres fuimos primero. Y las mujeres no, es que todos nacieron de nosotros. Aquí el Señor está diciendo, mire, un momentito, aquí no es que uno fue primero, ni uno es mejor. El Señor estableció que ambos géneros, no hay un género superior ni un género mejor, sino que nos complementamos. Dios diseñó que el diseño perfecto para el matrimonio sea un hombre y una mujer, porque se complementan. Y esa unidad perfecta es la que hace una familia saludable. No hay otro molde. Es este diseño de Dios. Si queremos ver una sociedad más saludable, tenemos que volver a los diseños que el Señor nos deja en su palabra. Entonces, creación, fuimos creados, la verdad es que nos faltaría tiempo para hablar, cómo nosotros anatómicamente, los hombres tenemos más fuerza, más peso que las mujeres, pero hay un propósito, porque les acabé de decir que el papel de nosotros como hombres es proveer, proteger y conquistar. Si Dios nos dio masa extra, si Dios nos dio corporalmente ventaja, no es para abusar de ellas, es para protegerlas. Y si Dios nos dio una presencia mayor, no es para amenazarlas, sino para conquistarlas. Cuando nosotros querramos realmente fungir como la cabeza de Dios, la cabeza de donde fluye todo, como dijo Sandy, en el centro del manantial donde fluye todo. Tenemos que volver a ese parámetro, a ese principio donde nosotros proveemos. Y aunque haya diferencias, Dios hizo esas diferencias para que fuéramos un complemento perfecto. Bueno, siguiendo un poquito con el capítulo, yendo de los versículos 17 al 24, no voy a leerlos todos, voy a entrar en dos específicos. El 17 dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Está escribiendo Pablo, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes. Más adelantito en el verso 20, dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor.
Es interesante que el capítulo toma una buena porción hablando de estas dos problemáticas. La primera era que en el tiempo que se reunían, pues había divisiones y creo que es inevitable. Realmente que no pensemos diferente es completamente inevitable. Pero la unidad es un punto clave dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo tuvo que atender una y otra vez que las comunidades que él había establecido entraban en temporadas de división. Pero luego hace un énfasis la escritura y toma una buena parte en hablar cómo cuando se reunían habían perdido el enfoque. Y nos puede pasar realmente a todas las comunidades cristianas. Nos encanta reunirnos y eso está súper chévere, ¿verdad? Y a los hispanos, y tal vez me imagino que a la mayoría de culturas, nos encanta reunirnos con comida de por medio, ¿sí o no? O sea, si hay comida, el salón va a estar lleno, Llega de la seguro, sí. Si hay comida, no importa si termina tarde. Es parte de nuestra naturaleza en cierta manera. Y esto estaba sucediendo allí, se reunían y el propósito era compartir la cena del Señor y tener un tiempo de comunión como hermanos. Pero realmente poco a poco fueron perdiendo el enfoque y estas reuniones se convirtieron en banquetes de comida, en donde la gente venía a comer y a pasarla bien. Y habían perdido realmente el sentido del significado de la cena del Señor. Aparte que empezaron a cometerse injusticias y tal vez eso era lo que daba origen a esas divisiones que Pablo estaba queriendo atacar. Y es que los ricos que llegaban a las reuniones pues llevaban mucha comida y comían mucho y no les importaba que venían familias pobres que no traían tanto, pero también traían mucha hambre. En ese momento simplemente habían perdido de perspectiva el concepto verdadero de comunidad, que no estoy para saciarme a mí mismo, sino que Dios nos ha puesto en comunidad para ayudarnos unos a otros. Entonces es interesante mirar cómo muchas veces puede pasarnos lo mismo en nuestras reuniones, sea que las hagamos en la iglesia o en los grupos que tenemos en casa. Podemos perder el centro de lo que realmente es la reunión. Primero porque nos reunimos no para comer físicamente, aunque qué rico que haya comida, pero nos reunimos para comer espiritualmente y para generar una comunidad de fe que esté dispuesta a dar la vida por otro. Cuando vamos a la palabra indagamos un poquito y él mismo describe ahí en el capítulo todo lo que significa la cena del Señor y cómo si me reúno con un cuerpo y comparto la cena, yo no puedo perder de vista el verdadero valor que Cristo vino y sacrificó su vida, que ese pan que como representa su cuerpo, que esa sangre está representada en el vino que compartimos en la mesa, que no es solamente un banquete de comida en donde saciamos el estómago, sino que es un banquete en donde yo recuerdo el sacrificio de Cristo y que lo que sacia mi vida es esa llenura espiritual de entender ese nuevo pacto. Y ahí más adelantito en el versículo 25 dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Y no perder de vista eso, que tenemos el nuevo pacto que fue abierto a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, que no hay nada en este mundo que pueda significar más que eso. Casi siempre trato de motivar a las personas cuando se sienten desanimadas de servir o del cristianismo o de lo que sea. Yo siempre les digo, tú no puedes perder de vista la sangre que se derramó en la cruz. Eso es lo que te tiene que motivar siempre. No puede venir desánimo a tu corazón cuando tú entiendes a plenitud el hecho de que el Hijo de Dios se derramó en amor por ti. No importa si la iglesia a la que pertenecemos tal vez no se vea perfecta o la gente que te lidera no sea perfecta, definitivamente no lo vamos a hacer, no vamos a poder llenar todas las expectativas, pero cuando tus ojos están puestos en el nuevo pacto, Él derramó su sangre. Si eso no te motiva cada mañana, no hay nada que te pueda motivar. Esa es la razón por la cual nos levantamos cada día y entendemos que tenemos una misión, porque hemos comprendido que ya no es un cordero animal, que no es un animalito que se sacrifica en el altar, que ya el Cordero de Dios fue sacrificado. Y ese es el nuevo pacto que nos permite vivir una vida de bendición y anhelar la vida eterna, entender que estamos aquí simplemente de paso, cumpliendo la misión que Él nos dio para un día estar cara a cara con Él.
Pero poder comprender esto era importante para Pablo en la comunidad de Corintios, pero tiene que ser importante para nosotros hoy también. No podemos ser una comunidad que sigue abrazando la división. No podemos pretender hacernos ignorantes de lo que sufre mi hermano que está a mi lado. Estamos juntos en una comunidad para cumplir una misión, para cumplir un propósito con la gente que Dios ha puesto alrededor nuestro, pero no podemos perder el enfoque. No se trata de nuestro éxito, se trata del nuevo pacto, de la sangre de Cristo que ya fue derramada y por la cual nosotros estamos dispuestos a pagar un precio también y estamos dispuestos a poder decir un día tal vez estaría dispuesto realmente a dar mi vida por la misión que Dios me ha llamado a correr. Vivimos por Él, ¿no? O como dice la Escritura, si morimos, morimos, y si vivimos igual, vivimos para Él. Morimos para Cristo y vivimos para Él. Muy profundo lo que dice Sandy, porque es que este es el asunto. Vivimos en una sociedad que nos ha maleducado a la gratificación, a que yo vivo para mí, a que si yo estoy satisfecho, esto es lo que quiero. Cuando la verdad el modelo del Señor es que nosotros tenemos que vivir para morir a nosotros. Entonces, yo quiero hoy llamar tu atención a que, ¿por qué haces lo que haces? Sandy dijo, si el sacrificio de Cristo a ti no te motiva, nada te va a motivar. Y si ese es tu punto, es porque estás buscando las cosas para ti. ¿Sí? Cuando quizás tenemos niños que no se quedan, a mí me gusta hablar con ellos y me gusta que ellos piensen, no, es que no me escogen para los juegos o aquí no es divertido. Bueno, la verdad es que buscamos hacerlo divertido, pero aun si no fuera divertido, no venimos para divertirnos. Venimos para adorarlo a Él, venimos para conocerlo a Él. Y la verdad, desde nosotros los adultos, porque si yo entro a un servicio y digo, ay no, hoy la alabanza estuvo como floja, hoy la predicación no me gustó, no, es que yo no vengo para mí. Yo vengo a adorarlo a Él, yo vengo a buscarlo a Él. Entonces, ese era el contexto de lo que estaba pasando ahí. Y es que lo que pasa es que los judíos debieron haberse juntado con los hispanos. Porque es que ellos no supieron hacerla, era fiesta de traje, pero ellos decían, yo como lo que me traje. Y las fiestas en las hispanas es, aquí traemos todos y todos comemos de todo. Sí, entonces ese era el problema, como Sandy lo describió. Venía alguien con mucho dinero, sacaba su banquete y se lo tragaba todo enfrente del que se comía solo una tortillita. Entonces el asunto número uno es vivir para la autocomplacencia. Vivir para lo que yo me merezco, vivir para lo que yo necesito, nuevamente, fuera del parámetro que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vivimos así, está equivocado. No importa que tomes la Santa Cena con el profeta del mundo, porque estás equivocado. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo para Él. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo para servir a otros, para ministrar a otros. Desde ahí estamos abordando las cosas equivocadamente. Cuando ellos venían, y es que, bueno, ahora en las iglesias normalmente se hace la comunión en medio de un servicio. Por eso es que nos cuesta entender el contexto. Realmente eran reuniones donde era una cena en la casa. Y al final de la cena se compartía la comunión. Entonces, por eso en realidad a mí me gusta motivar a los padres de familia que realicen una cena especial en casa, una vez al mes, y sean ellos los que ministren Santa Cena a su familia, porque es que el contexto de la comunión fue desde la Pascua, donde se reunían las familias y el papá de la casa era el que ministraba la comunión. Todo vuelve al inicio del deseo del Padre de ser un Dios generacional, de que ese amor y esa búsqueda nace desde la casa, modelada por un papá, modelada por una cabeza, y de ese ambiente de amor y de unidad se extiende a otros. Entonces, nos lleva esto a otro nivel. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, bueno, ya vengo derechito al vino y al pan, ahí no dan más, pero bueno, porque no se podría y no, es otro contexto. Entonces, si tú quieres realmente disfrutar este contexto, hazlo en casa con tu familia. Qué lindo que podamos hacerlo y realmente transmitir. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Esas instrucciones que dio Pablo se transmiten en esos tiempos donde estamos conectados y algo tiene que ver barriga a barriga con corazón y corazón, porque con quien tú comes, tú conectas y tienes influencia. Entonces voy a leerles un último pasaje porque el tiempo ya se nos acabó.
1 Corintios 11:27 dice de la siguiente manera: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Y miren cómo tiene que terminar Pablo. Dice: así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. No empiecen a comer, o sea, esperen. Si de veras tienen tanta hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Entonces, número uno es, Sandy mencionó algo que es bien importante. El antiguo pacto estaba basado en sangre de corderos, en sangre de animales. Cuando Cristo les dijo: este es un nuevo pacto, esto representa mi sangre. El nuevo pacto está basado en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único y último sacrificio que era necesario, porque Él ya redimió los pecados del mundo para presentarnos agradables y aceptos ante el Padre. Entonces, eso es algo que no se debe tomar a la ligera, y eso es algo que... Hay tres cosas que tenemos que hacer cuando nosotros lleguemos. Número uno es: participemos de la mesa del Señor. Yo sé que algunas personas tienen ciertas restricciones, algunas iglesias tienen ciertas restricciones. Por eso invito que sea en el contexto familiar, porque yo creo que los niños y los jóvenes necesitan experimentar la comunión, necesitan entender el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Algunas congregaciones solo dan este privilegio a los adultos, pero es muy importante, número uno, tomar la comunión. Número dos, hacerlo dignamente. Quiere decir que no lo tomamos a la ligera. Ese es un momento, y es más, somos dignos por gracia, porque digno de tomar la comunión ninguno de nosotros. Solo por la justicia que Cristo ganó en la cruz es que nosotros tenemos entrada y la oportunidad de participar de la comunión. Pero por último, tenemos que examinarnos, examinar en nuestro interior. Y por eso es tan lindo que pueda hacerse con frecuencia en casa, porque nos invita a todos a revisarnos, a papá, a mamá, a los hermanos. ¿Cómo estamos buscando a Cristo? ¿Cómo estamos protegiendo nuestra relación con Cristo? ¿Estamos caminando en sujeción a Cristo? ¿Estamos obedeciendo todos los parámetros y principios que Él nos dejó aquí en nuestro manual de instrucciones? Y terminamos como lo abrimos. ¿Cómo te acercas a leer tu manual de instrucciones? ¿Lo lees con un oído atento o lo lees con un oído predispuesto? La palabra del Señor es nuestro manual de instrucciones y es el código de conducta eterno que siempre nos va a llevar a las bases correctas para realmente poder cumplir el propósito para el cual Dios nos tiene en este tiempo, en esta tierra. Así que quiero animarte, quiero lanzar este reto y terminar de esta manera el día de hoy. Busquemos la unidad, busquemos caminar sujetos a Cristo, los esposos, esposas, busquen caminar sujetas a sus esposos, y entonces veremos cómo la unidad y el amor brotará en nuestras familias. Y por favor, tomen un tiempo, escogen una cena, pronto, hagan la comunión en casa, y cuando tengan la oportunidad de venir a la iglesia, vengan y tómenla, que recordamos el maravilloso sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y así es como terminamos este capítulo número 11 de primera carta a los Corintios. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana para estudiar el capítulo 12. Muchas gracias por su tiempo, y por último recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el estudio si quieren leer los versículos que nosotros compartimos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.